Ante este panorama de tensionamiento, de radicalización, del que hablamos editorialmente al principio del programa, considero de fundamental importancia, primero, el marcar una línea, como dijimos, en favor del diálogo y en favor de que se encuentren los sectores en discordia. ¿Qué puede ayudar en este encuentro? La evidencia, más allá de pasiones, de que hay temas técnicos que no han sido cuando menos subsanados de una manera solvente. De manera ad honorem, el profesor asociado al Departamento de Economía de la Universidad de Chile, Rómulo Chumacero, ha accedido a una aventura académica que es prácticamente dormir 3 horas y trabajar 48 horas continuas este fin de semana, haciendo un análisis profundo de qué es lo que pasó con los datos estadísticos de las elecciones en nuestro país. Muy rápidamente se hace mención en otros estudios, no estoy descalificando ninguno de ellos, la existencia de fraude. ¿Por qué? Porque hay una diferencia marcada entre el TREP y no el TREP, y vamos para adelante, que es esta transmisión rápida de algunos datos. Gracias a Dios, la matemática, a diferencia de la subjetividad de la posición política o del hígado, no permite pues subjetividades, no permite hacer elucubraciones antojadizas. Las ecuaciones, las fórmulas, los datos son absolutamente fríos y sin importar a quién favorezca o desfavorezcan, lo que busca a través de este estudio el profesor Chumacero es ayudarnos a develar esta gran incógnita. ¿Qué pasó en términos numéricos, en términos estadísticos? ¿Qué pasó en ese hueco negro que se nos dio desde la interrupción de los datos y obviamente la contrastación con las actas que existen? Ojo, que es importante señalar de que el TREP, anunciado por el propio ingeniero Antonio Costas, vicepresidente del órgano electoral hasta hace algunos días, fue interrumpido cuando ya estaba en un 94%, después de 22 horas es habilitado y tenemos un TREP, pero no al 100%. Hay un hueco todavía ahí que analizar, según lo que marca el Internet y la página oficial del órgano electoral. Yo de verdad agradezco a nuestro compatriota boliviano, que se haya tomado la molestia prácticamente de consagrar el fin de semana allá en Santiago a hacer un análisis técnico de estos datos públicos que están en la página oficial del órgano electoral. Hecha esta salvedad y cumpliendo académicamente y periodísticamente con el rigor, vamos a entrar a la lógica de la ley de los grandes números para poder explicar qué es lo que ha sucedido. Profesor, bienvenido a su país, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, ¿cómo estás? La primera pregunta es: ¿qué lo motiva a usted prácticamente entrarle a un estudio que le ha tomado tiempo ad honorem? Por supuesto, esto no está financiado por ningún partido político ni nada, en función de esta situación que se va viviendo. Pues como todo boliviano y probablemente con algo más de preocupación estando lejos, he estado pendiente de los resultados de las últimas elecciones y una de las cosas que intenté hacer durante este fin de semana es aprovechar el que típicamente trabajo, la fuente y especialización que he tenido es trabajar con información compleja e intentar encontrar regularidades en esta información, y por lo tanto pensé que estando lejos, tal vez a la distancia y un poco separado de la contingencia por no vivirla en carne propia directamente, podría apoyar o ayudar un poco a la reflexión en torno a las cosas que están ocurriendo, viendo desde una mirada, ojalá razonablemente desaposenada y científica, las regularidades que se encuentran con los resultados que salieron en las elecciones. Entonces, como bien dice, estuve el fin de semana y las goteras acá, las goteras y las ojeras pueden testificarlo. Estuve el fin de semana trabajando en tratar de encontrar justamente una respuesta a estas preguntas, de qué
si es que hay algunas irregularidades que pueden haberse encontrado respecto a evidencia o no de irregularidad en las últimas elecciones. Tengo en mis manos el estudio que gentilmente usted ha realizado, un estudio muy completo, de 27 hojas, por cierto, y en este mismo se hacen notar de alguna manera una metodología, es un manual sencillo, digamos, que usted nos coloca, no somos estadísticos, hay fórmulas que usted utiliza y genera de manera casi lúdica un título que me parece interesante, El camaleón, el mutante y Houdini, ¿no? Aplicando de alguna manera metafóricamente esa imagen del mago que hacía aparecer cosas. Este estudio, quiero decirles que a partir de la realización de esta entrevista estará colgado en formato PDF en la página de nuestro programa y también obviamente todas las coordenadas para que técnicamente quien quiera hacer el análisis o profundizar en todo esto no desvirtúa ni favorece el trabajo y la propuesta del ingeniero Villegas ni nada por el estilo, simplemente acude a la fuente primaria, los datos oficiales y de ahí se va avanzando en el análisis, ¿verdad, profesor? Así es, justamente motivado en parte también por varios estudios y reflexiones en torno a que habían probablemente encontrado algún tipo de irregularidades en la información, es que decidí presentar hacer este esfuerzo que yo diría que complementa a los esfuerzos que se han hecho en otras líneas también y probablemente presenta una visión, un enfoque algo distinto que yo creo que debería ser útil para entender mejor lo que probablemente ocurrió. ¿Por qué utiliza estas metáforas? Nos habla de un Houdini, nos habla de alguna manera de una creación ahí en esta época cercana a Halloween, un mutante o un camaleón. Bueno, o sea, la idea básica justamente era de intentar encontrar algún tipo de irregularidades en lo que ocurrió en las actas. Pues, ustedes probablemente conocen mejor que yo la evolución de los hechos. Sabemos que hasta recién empezadas o terminadas los comicios, están estos dos sistemas que son complementarios. Primero el sistema de transmisión rápida de datos, conocida como el TREP, y después de eso estaba el cómputo oficial, ¿no es cierto? Entonces, luego de un vaciado de hasta cercano al 80% de la información en este TREP, se tenía un resultado. Luego de eso aparece este silencio, entre comillas, durante aproximadamente 24 horas. El TREP se reanuda después de las 24 horas y entrega resultados bastante distintos a los resultados con los que había cerrado el TREP cuando empezó su transmisión. En función de eso, varias personas empezaron a ser escépticos respecto a los resultados del cómputo final que vino después, y el 25 efectivamente el organismo electoral sancionó el triunfo de Evo Morales en primera vuelta. Entonces, lo que yo intenté hacer acá es, en primer lugar, tratar de tomar un poco los antecedentes que se han ido trabajando en las distintas denuncias que se han hecho respecto a potencialidad de fraude, y lo que hice básicamente es trabajar con la base de datos oficial, tanto del TREP como del cómputo oficial de votos, para tratar de darle una mirada algo distinta a este problema. El título de mi trabajo básicamente intenta ser, desde un punto de vista algo lúdico, en un problema que es obviamente bastante complejo y serio, el de tratar de... parto con un reto, yo diría que hasta una morada. Si fuésemos los responsables de diseñar un fraude electoral intentando aumentar el margen que el primer candidato tiene sobre el segundo, ¿qué tipo de estrategias debiesen utilizarse y qué estrategias serían más eficientes, entre comillas? Lo que queremos es maximizar la distancia con el segundo, sobre todo en una elección estrecha. Entonces, lo que hago es, metafóricamente, crear estos tres personajes, el camaleón, el mutante y Houdini, para decir o para describir algún tipo de estrategias que podríamos usar. Entonces, la primera, por ejemplo, la del camaleón, lo que hace básicamente es decirnos, bueno, ¿qué tal si lo que nosotros hacemos es, de alguna manera, podemos transformar votos de un lado hacia el otro, cambiarlos de color, ¿no es cierto? Entonces, el camaleón podría ser, por ejemplo, transformar un voto hecho para un partido y llevarlo a voto para el otro partido. El camaleón entonces tiene una doble función, porque al hacerme ganar votos a mí, hace perder votos al opositor. Entonces es una doble ganancia que ocurre con el camaleón por ese lado.
Uno también podría pensar en un camaleón distinto, un camaleón tal vez con un twist un poquito más sofisticado. Y ese twist sofisticado es que en lugar de yo estar involucrado en esta transacción, hacer que, por ejemplo, desaparezcan votos, entre comillas, del segundo y sean atribuidos después al tercero, por ejemplo, o al cuarto. Entonces, con eso, yo no aparezco en la discusión de la modificación de votos, pero el resultado final es que también el margen entre el primero y el segundo se amplía. Y así sucesivamente converso también respecto a lo que llamé el mutante, y el mutante tiene justamente esta característica, que salen votos en las que no está involucrado el que está en la primera mayoría. Y el Houdini es como el mago Houdini, que es simplemente el hacer aparecer o desaparecer votos directamente. Entonces uno puede hacer aparecer votos y sería un Houdini positivo, entre comillas, y un Houdini negativo es el que haría desaparecer cosas o votos. Entonces lo que hago es simplemente ir ordenando. Si es que yo estuviese a cargo, entre comillas, de este, ojalá que nunca ocurra, pero si estuviese a cargo de un mecanismo como este, entonces, ¿cuál sería la mejor manera de poder hacerlo? Entonces, si lo deseas, podríamos pasar al cuadro 1. Exactamente, vamos al cuadro 1. La pregunta que usted se hace es ¿cómo subir su votación? Ha sido modesto, en 0.5%. Este cuadro 1 tiene las letras C, M, O, B, B grande, un total, y obviamente tiene un par de letras del alfabeto griego que nos hacen una comparación. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Exacto, entonces tal vez lo que podemos hacer es enfocarnos primero en la columna que dice base. Entonces, en la columna que dice base, lo que tenemos son básicamente nuestra C, por ejemplo, y este es obviamente en perfil lúdico, pero algo realista también. C va a ser nuestro segundo candidato, llamaremos el candidato C. M va a ser el candidato que está ganando las elecciones, le llamamos el candidato M. O va a ser otro candidato, un tercer candidato, que va a ser la suma de todos los candidatos que tenemos acá. B sería el número de votos válidos, la cantidad de votos válidos, y B serían los blancos y nulos, que sabemos que son votos inválidos, que no cuentan para determinar el ganador, por ejemplo, en la primera vuelta de una elección. Entonces, lo que tengo ahí es una aproximación a lo que llamaría un escenario base, entre comillas. Supongamos que nosotros estamos a cargo de diseñar un fraude, o diseñar una manera de modificar artificialmente los resultados de una elección, y nos enfrentamos a este resultado. Entonces, estamos aproximadamente, el delta que aparece ahí, el delta chico, de 10%, es que la diferencia que hay entre C y M ganando y C segundo, hace que lleguemos a una votación de aproximadamente una diferencia de 10% entre el primero y el segundo, y por lo tanto, haciendo que se deba ir a segunda vuelta. ¿Ok? Ok, estamos claros. Entonces ahí tenemos, este es un escenario ficticio que acaba de replicarme mi camarógrafo. Quisiera que haga un poco de zoom el camarógrafo, pero bueno, ya, y cuénteme, entonces, esto es solo un 0,5%, ¿verdad? Entonces la idea es, suponga que yo estoy a cargo de ver esto y me doy cuenta que con estos números probablemente llegue a segunda vuelta. Entonces, lo que tengo que hacer es tratar de encontrar una manera de asegurarme no llegar a segunda vuelta, superar el 10%. Y para no exagerar la nota, tratemos de superar el 10% en aproximadamente medio punto porcentual nada más, llegar a 10.5% y nada más. Y con eso garantizamos el triunfo en primera vuelta. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hacerlo? Entonces, lo que teníamos que hacer para llegar al 10.5% es utilizar una de estas estrategias. Entonces, por ejemplo, en la primera columna, lo que hago es aplicar lo que llamo el camaleón. El camaleón aplicado a C. Entonces, en el camaleón aplicado a C, lo que hago es que quito algo de votos al candidato C y se los entrego al candidato M. Y en este ejemplo lo que hago es calcular cuánto debiera quitarle a C y darle a M para conseguir aumentar mi votación en 0.5%. Y la respuesta que encuentro, dada la configuración que es muy parecida a como terminaron las elecciones más o menos, es que yo necesito nada más de 15.000 votos. 15.000 votos llevados de un lado al otro, y con eso consigo el 10.5%. Entonces, lo que quería decir con este cuadro, y todas las demás cosas que están en este cuadro, es que en el fondo, cuando una elección es relativamente estrecha y se va a definir por márgenes muy pequeños, una diferencia relativamente modesta y pequeña puede
ser lo único que necesito para garantizar no tener que llegar a segunda vuelta. Entonces, en el ejemplo que teníamos allá, con 15.000 votos, por ejemplo, ese número que aparece 15 al final, ese delta del final, ese 15, es simplemente el 15 que está en miles. Entonces, son 15.000 votos que me garantizarían que yo acabo en la primera mayoría con 2.815.000, el segundo acaba con 2.185.000, y con eso garantizo no llegar a segunda vuelta y tengo el margen suficiente como para ganar en primera vuelta. Lo que hago en las otras columnas es hacer el mismo ejercicio pero con estrategias distintas. Por ejemplo, en la siguiente columna, la que aparece con HC, es aplicar un Houdini. Y un Houdini en este caso sería hacer aparecer votos para la primera mayoría, hacer desaparecer votos para el segundo candidato. Entonces lo que hago acá es simplemente quitarle 27.000 votos al segundo candidato y, por ejemplo, llevarlos a votos blancos y nulos. ¿Sí? Acá no he hecho ninguna transferencia positiva de votos hacia otro candidato, sino que simplemente he hecho desaparecer, entre comillas, estos votos. Y como ven, si es que yo necesitase modificar mi votación, ganar por un margen del 10.5%, yo necesitaría simplemente hacer desaparecer, entre comillas, 27.000 votos. Y con eso bastaría para garantizar el 10.5%. Y así sucesivamente voy mostrando que las personas que están interesadas y quieren ver el razonamiento detrás de esto, uno puede además demostrar, pues, lo que para mí es divertido, tal vez no sea divertido para muchos, pero matemáticamente uno puede demostrar que hay maneras óptimas de hacer esto y que uno necesita escalas relativamente pequeñas en algunos casos y relativamente grandes en otros para poder hacer estos cambios. Entonces, uno podría encontrar maneras, entre comillas, inteligentes de poder modificar maquinalmente la votación, pero obtener resultados suficientemente grandes en las diferencias. Estos son modelos estadísticos, matemáticos. Vamos al cuadro 2 y ahí usted aterriza todavía un poquito más porque hace el TREP y el cómputo oficial. Y creo que acá hay un dato muy interesante, ¿no? En este cuadro 2 usted coloca distintos modelos de actas y podemos ver ahí... pone TREP 0, TREP 1, COM 0 y COM 1. ¿Qué significa esto? Ya, lo que hago después de hacer este ejercicio teórico, entre comillas, para que lo único que quería mostrar era que en realidad uno puede hacer modificaciones en los resultados de la elección moviendo márgenes relativamente pequeños de votos, sobre todo cuando las elecciones son estrechas. Entonces lo que hago en el siguiente cuadro es ir a los resultados que todo el mundo, probablemente, o muchos de ustedes seguramente han estado ya familiarizados y viendo todo el tiempo, que es el seguimiento de los cómputos hechos por el organismo electoral. Entonces lo que tengo en este cuadro es básicamente los resultados oficiales que están en el TREP 0. Lo que tengo es el resultado oficial que se tuvo hasta el momento en que se hizo el silencio con el TREP, en el que no se entregaron más resultados. Entonces, en ese momento, habían 28.975 actas procesadas en este chequeo rápido, y en ese momento, si vemos la columna que dice D sub 0, o la fila, perdón, que dice D sub 0, la diferencia entre el primero y el segundo, entre el MAS y Comunidad Ciudadana, era de algo más, llegando aproximadamente al 8%, 7.87%. Esa era la diferencia que había. Luego de que se reanuda los reportes del TREP, llegamos a que se tiene un total de 33.044 actas al final. Este es el último registro que se tiene del TREP, y con ese el TREP nos entregaba una diferencia entre el primero y el segundo, ahora ya de más del 10%, 10.11%. ¿Ok? ¿Ya? Y lo que hago después entonces es el TREP 0, entonces sería el resultado hasta que hubo el primer cómputo del TREP, después la interrupción, y después de la interrupción el cómputo final. Entonces hubieron este cambio relativamente importante de votos que alguna gente dice que tenía algo extraño y irregular. Y lo que tengo después en las otras columnas, en COM 0 y en COM 1, son los cómputos oficiales. Entonces, por ejemplo, en COM 0 tengo uno de los primeros cómputos oficiales con apenas 6.535 actas, y la diferencia entre el primero y el segundo es ahora de 14.08%, pero esta diferencia es que en ese momento el que estaba ganando era el
segundo candidato. Y obviamente esto tiene bastantes explicaciones porque la demografía y demás de los actores involucrados hasta ese momento era probablemente voto fundamentalmente urbano, ciudades capitales, etcétera, que fueron más favorables a comunidad ciudadana que al MAS. Y lo que tenemos en COMP1 es simplemente el cómputo definitivo, el final con el que acabó todo. Tenemos 34.555 actas procesadas y con eso la diferencia entre el MAS y comunidad ciudadana es de 10.57%, que son los resultados finales oficiales sancionados por la Corte el 25. Entonces, lo que yo hago ahí es simplemente mostrar, en primer lugar, que obviamente hay diferencias importantes de cambios en estas magnitudes, pero también, como se ha visto, fundamentalmente por este estudio o por este trabajo realizado por el equipo de ingenieros de sistemas liderado por el señor Villegas, que se han centrado mucho en hacer las comparaciones entre las actas del TREP, de este cómputo rápido, y las actas finales en el cómputo final del organismo electoral. Y se han ido documentando, describiendo o discutiendo distintas discrepancias que van desde, digamos, pecados veniales, entre comillas, hasta lo que podrían parecer pecados poco mayores. Dentro de los pecados veniales están que por lo menos parecerían ser veniales, está que el número total de votantes es mayor que el número de votantes inscritos, y digo que pueden ser veniales porque pueden tener una explicación. La explicación que pueden tener en algunos casos es que, por ejemplo, se contaron blancos y nulos como votos válidos para hacer el cálculo de los votos totales, y eso obviamente puede crear esta discrepancia. Ahora, profesor, sí. Vamos aterrizando en el cuadro 3, por favor, sí. Porque ahí usted compara el TREP sub 0 con el TREP 1 dentro de lo que es información, ojo, información oficial, y allá hay un caso Houdini en la cifra 245 que quiero que me explique. Ya. Lo que hago después de esto entonces es hacer básicamente un seguimiento a la dinámica de estas discrepancias, entre comillas. Entonces lo que hago es documento cuáles son las discrepancias o los movimientos entre las actas en el TREP y las actas finales, para ver si estas discrepancias se acomodan o no a los patrones estos de Houdini y de camaleones y de mutantes que había discutido antes. Entonces lo que hago es que veo que en la última versión, en la versión final del TREP, hay 565 actas en las cuales hay movimientos que podrían ser de alguna forma, algunos de ellos catalogados dentro de estos Houdinis y demás. Y lo que muestro en este lugar es que el número es relativamente pequeño. Ven, 565 actas en las que, depurando por otras cosas, siendo conservadores respecto a la manera en que depuramos los errores y las discrepancias entre el TREP y el cómputo final, hay 565 actas en las que hay diferencias entre la votación que asigna el TREP y la votación que se asigna finalmente. Y el 245 que tú mencionas son casos en los cuales ha disminuido la votación del tercer candidato, pero son 245 actas en las cuales uno de los terceros candidatos ha tenido una disminución neta de votos. Por ejemplo, en el H sub M, lo que tengo es que hay 122 actas de las 565 en la que el primer candidato, en este caso el MAS, se ha producido algo que podría, entre comillas, parecerse a un Houdini, que es que apareció con más votación de la que aparece en el TREP. Ahora, lo que hago con esto, sí, perdón, lo que hago con estos números perjudica más a las fuerzas, entre comillas, chicas, porque se ha ido fagocitando de alguna manera la votación de otras facciones, ¿verdad? Claro, o sea, lo que hago acá decir es que, en realidad, si es que uno mira estas modificaciones que han habido entre el TREP y el cómputo final, uno probablemente vaya a tener algunas explicaciones que seguramente van a darse, de que algunos de estos cambios se han producido por errores y otros se pueden haber producido por cosas bastante lógicas y razonables. Un ejemplo de esto es que muchas veces, o en varias actas, lo que ocurrió es que por error de la transcripción de la persona que estaba a cargo del secretario de mesa que estaba ocupándose en llenar las actas, muchas veces se llenaron en la columna de diputados lo que debería ser la votación de presidente y haciendo este cambio. Entonces lo que ocurre es que al hacer este cambio...
no nos habla de mala fe, podría ser un error humano, no necesariamente utilizar la palabra fraude. Pero usted entra a los cambios netos del número de votos y ahí hay un promedio que usted ha ensayado que quiero que me lo explique. Sí, entonces lo que hago después de eso es justamente tratar de ver, bueno, tomando en cuenta esto, que en realidad el número de actas sobre las cuales uno podría evaluar este tipo de patrones no es tan grande, uno podría o no podría encontrar diferencias que realmente sean fundamentales como para modificar el margen de victoria. Entonces, lo que hago en el gráfico 1 es justamente mostrar cuál ha sido el comportamiento neto de ganancias o pérdidas de votos si es que uno compara las cifras del TREP, las finales del TREP, con las finales del cómputo oficial. Del cómputo final. Y lo que encontramos es que si bien es cierto que el MAS es el gran favorecido de esto, favorecido entre comillas, porque otra vez pueden haber algunas explicaciones legítimas de por qué han habido cambios de votación a favor del MAS en este caso, por mala codificación o lo que fuera, pero en promedio, en todas las actas en las que ha habido algún tipo de cambio en las votaciones del MAS, en promedio el MAS a veces ganaba votos, a veces perdía votos, pero en promedio, en todas las actas en las que ha habido un cambio de votación en el MAS, en promedio, en cada acta, el MAS ha ganado algo más de 20 votos por este ejercicio. Ahora, pero no es el único que ha ganado algo. Si ustedes ven, Comunidad Ciudadana también ha ganado algo más de 10 votos en este ejercicio, lo que hace pensar que parte de esto puede haber tenido que ver con este problema de mal llenado de las actas al final. Y el tercer ganador también, ha habido un ganador positivo en este cambio, es el Partido Demócrata Cristiano, también ha sido favorecido por esto. Los otros partidos han sido penalizados, entre comillas, han perdido votos entre el TREP y el cómputo oficial una vez que han ido a las evaluaciones acta por acta. Entonces, en cada acta han habido modificaciones que a los tres partidos que acabaron siendo los que acabaron en las primeras tres posiciones, en el neto han ganado, obviamente el MAS ha ganado más que los demás, pero los tres partidos han ganado algo. Profesor. La siguiente pregunta que me hacía con esto es, este 20.45 votos promedio que se ganaron, pero un número relativamente chico de actas, ¿es lo suficientemente importante como para tener un cambio grande en términos agregados? Y la respuesta es que esto no nos va a llevar a, con suerte, más de una ganancia de 3.000 a 3.500 votos. Y algunos de estos probablemente sean justificables, como decía. Entonces, pese a que valoro el ejercicio de comparación del TREP con el cómputo oficial, entiendo que por lo menos por mis estimaciones, las ganancias marginales son relativamente pequeñas para explicar la diferencia que hay entre el primero y el segundo. Entonces yo creo que este cambio entre el TREP y el cómputo oficial probablemente no sean la explicación cuantitativamente fundamental. Ahora, hasta ahí, por el análisis que usted ha hecho, podríamos decir que no ha tenido una incidencia dramática esta comparación, el TREP y en los cómputos oficiales, en el resultado final, en la fiesta final, digamos, dentro de la democracia. Pero, ahí viene el gran pero. Usted hace una comparación y una puntualización que me parece fundamental. Hemos analizado un TREP al 94%, pero no un TREP al 100%, y ahí puede haber una dramática diferencia, ¿verdad? Claro, o sea, lo que ocurre es que el TREP, por construcción, no iba a tener una cobertura al 100% y solamente informó los resultados de 33.000 actas aproximadamente de las 34.500 que había. Entonces hay 1.500 actas que no han pasado nunca ni van a pasar probablemente por el TREP, que fueron directamente al cómputo oficial. Y entonces, en el cuadro 4, lo que hago es comparar estas 1.500 actas con las otras fotos que tenemos de resultados. Entonces, como puede verse, no sé si lo tienen ya el cuadro 4. Sí, estamos en pantalla con el cuadro 4. Perfecto. Entonces, en el cuadro 4 lo que hago es mostrar que estas 1.511 actas que no tienen registros en el TREP y por lo tanto que, por ejemplo, el trabajo que está haciendo la gente que está intentando ver las discrepancias que hay entre el TREP y el cómputo oficial, nunca las van a encontrar porque no hay ningún registro en el TREP. Estas son las actas, entre comillas, fantasmas, que no van a estar en el TREP y por lo tanto no nos va a servir para hacer comparaciones de discrepancias entre el TREP y el cómputo oficial final. Estas 1.511 actas sí tienen un comportamiento bastante distinto de cómo era el TREP antes y
también bastante distinto al cómputo oficial final. Entonces, como ven en este cuadro, si se fijan en la columna en la fila D sub 0, en la fila D sub 0 vemos que en estas 1.511 actas, que tienen aproximadamente unos 2.500 votos o 250.000 votos válidos, aproximadamente casi el 21% hay un 21% de margen entre el primer y el segundo candidato. Esta es la bolsa negra que puede cambiarte indudablemente la votación. Porque además usted ha analizado, y perdón que agilice un poquito de tiempos porque realmente se nos va muy rápido, profesor. Acá, por ejemplo, en Betanzos, para ponerle un dato, si el comportamiento de las mesas fue un X porcentaje para el MAS, un X porcentaje para Comunidad Ciudadana, básicamente la tendencia en función de la población, el recinto, es básicamente la misma. Pero, por ejemplo, usted ha ido a profundidad, hay mesas que son en Chile, por ejemplo, hay mesas que son en localidades urbanas, otras que son rurales, donde el MAS ha arrasado con el 100% de la votación, incluso en lugares donde la planilla ha sido firmada por delegados de Comunidad Ciudadana. O sea, ni los delegados de Comunidad Ciudadana votaron por su propio partido. Así es. Lo que hago en el cuadro 5 es justamente eso. Entonces, lo que hago en el cuadro 5 es tratar de analizar por qué el comportamiento de estas 1.511 actas es tan distinta. La pregunta entonces podría ser, bueno, es que en realidad esto está concentrado en una región o en una ciudad o en un departamento o en una provincia que tiene un comportamiento distinto a los grandes números de la población en general. Pero en realidad esto está bastante distribuido, está en los 9 departamentos y como tú dices, hay actas que están en Argentina, un acta que está en Chile, un acta que está en Brasil, un acta que está en Estados Unidos, etc. Entonces, esto está bastante distribuido y por lo tanto al estar bastante distribuido, es algo curioso que esta diferencia sea tan grande. Pero de todos modos, para poder hacer una comparación honesta, uno necesita hacer un contrafactual de estas 1.511 actas que se han hecho en distintos lugares con el contrafactual de cómo ha votado población similar en esos mismos lugares. Entonces lo que hago es que para cada una de estas 1.511 actas creo, entre comillas, un clon, un grupo de actas que vienen del mismo lugar. Entonces lo que hago es que, por ejemplo, como decías en tu ejemplo de Betanzos, no recuerdo si era Betanzos, pero digamos que era Betanzos, entonces lo que tengo es que supongamos que hay una mesa que estaba en Betanzos, lo que hago es tomo todas las mesas de Betanzos y comparo el resultado de la votación que obtuvo esa acta que no pasó por el TREP, con todas las otras actas que sí pasaron por el TREP y que venían de la misma localidad. Y hago lo mismo para las 1.511 actas, para todas las actas en las cuales se puede hacer esta comparación. Y por lo tanto, entonces, ahora, grandes números me dicen que no deberían haber diferencias en los promedios de estos resultados, sobre todo si tengo poblaciones que son heterogéneas geográficamente. Y lo que hace el cuadro 5 es mostrar que si es que uno compara las actas que pasaron por el TREP y las actas que no pasaron por el TREP, pero que vienen y comparando con poblaciones que son similares en términos de localidades, las diferencias son estadísticamente y económicamente, políticamente muy grandes. En el cuadro 5 lo que hago es mostrar que Comunidad Ciudadana, si tomamos la votación que obtuvo en las mesas, en estas 1.511 mesas que no están en el TREP, y las comparo con mesas similares, de localidades similares, que sí pasaron por el TREP, la diferencia es que Comunidad Ciudadana ha perdido 4.12% de su votación, en tanto el MAS ha ganado 4.20% de su votación. Y estadísticamente estos números son significativos a un nivel de significancia gigantesco, justamente porque nos amparan los grandes números. Tenemos muestras lo suficientemente grandes como para que estos resultados sean estimados con relativa precisión. Y por lo tanto, en el neto, esto es muy parecido a lo que decíamos un camaleón, ¿no es cierto? Entonces, han aparecido 4.2% de votos un lado que ha perdido el otro. Entonces, el resultado neto es una ganancia de la diferencia en votos en estas 1.511 actas de 8.31% de margen entre el primer candidato y el segundo candidato. Este 8.31%... 8.31, estamos hablando de
de un porcentaje dramático dentro de la elección. Pero quiero ir al gráfico 2 suyo. Acá tenemos dos gráficas, una en color rojo punteado y una azul. Acá usted, esto me acuerdo de mi profesor Bosa ahí en la Católica, es un histograma. En este histograma, el punteo rojo, el 0 está al medio, más 100, menos 100, ahí va viendo el porcentaje de las cifras. ¿Qué le llama la atención en la gráfica azul, profesor? Claro, o sea, lo que tengo ahí es básicamente la comparación entre la votación, la distribución de votaciones, de los márgenes de votación entre el primero y el segundo, en la línea azul tendría el histograma, como tú dices, o la distribución de densidad, la función de densidad, de los votos de estas 1.511 actas, y en la línea roja tengo la distribución del contrafactual, de lo que en teoría debiese yo haber esperado de una población como esta, que tenía distintos lugares, etc. Entonces, como ven, en la línea roja tenemos tres modas, como tres jorobas, ¿no es cierto? La primera joroba, si ustedes ven en el eje de las X, abajo, van a ver que el eje de las X va desde menos 100 hasta 100. Eso quiere decir que, por ejemplo, si vamos hasta menos 100, es que son votaciones que en el margen son 100% favorables a la comunidad ciudadana, y si vamos al otro lado, el más 100, la diferencia es de votaciones al 100% hacia el más. Y como ven entonces, lo que ocurre acá es que en la línea roja vemos que hay como tres modas. Tenemos una moda que es marginalmente favorable hacia comunidad ciudadana, la otra moda que es, la llamémosla ni chicha ni limonada, donde no hay un ganador, porque la votación es más o menos empatada, el margen es 0, y la otra que es un voto, llamémoslo duro, hacia el más, que está en una distribución en torno, con una moda en torno al 50 y tantos %. Esa sería entonces lo que yo esperaría que debiese haber ocurrido en estas 1.511 actas. Y en la línea azul lo que tengo es lo que efectivamente ocurrió. Y lo que ocurrió no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo esperaría que ocurra si es que yo comparo la población de donde salieron estas actas. Y lo que encontramos es que la distribución es totalmente asimétrica y tirada hacia la cola, favorable hacia la primera mayoría. Vale, de hecho, tendría que esta línea roja que yo estoy apuntando tener el mismo comportamiento o muy similar en la línea azul, y de pronto esta línea azul registra en estas actas, en estas ánforas, un crecimiento importante, significativo, donde usted ha detectado, porque ha entrado acta por acta, que incluso ni los delegados de Comunidad Ciudadana votaron por Comunidad Ciudadana. Sí. Lo que ocurre es que además, o sea, son tan peculiarmente distintos los patrones de votación de estas 1.511 actas, que por ejemplo tenemos que de estas 1.511 actas tenemos, no recuerdo, son 6 u 8 de estas actas en las cuales el 100% del electorado votó por el MAS. Cuando uno va a revisar estas actas una por una, uno encuentra que justamente una de estas actas ha sido firmada por, en teoría, un delegado de Comunidad Ciudadana, y ni siquiera hay un voto favorable a Comunidad Ciudadana en esa acta. Entonces, o este señor estaba durmiendo en el minuto de la votación, profesor, o se equivocó al hacerlo, o no votó en esa mesa, probablemente también. Yo me voy a, perdóneme, el tiempo se me ha ido, pero antes de sus conclusiones, que lo voy a dejar usted haciéndolas, tengo dos gráficas donde usted ha jugado. Una gráfica donde es el acta 51.012, según el TREP, y cambian los datos mágicamente con la misma acta ya en la página oficial. Una es TREP y otra es la página oficial, pero he hecho zoom en esto como usted me recomienda, y resulta que la página que aparece en el órgano electoral es el acta número 51052, pero está validada como la 51012. Esto lo encontró usted, ¿verdad? Así es, así es. Lo que quería hacer con esto era simplemente mostrar que de todos modos, esto puede ser un error humano también, ¿cierto? Alguien digitalizó mal y copió esto mal, pero esta digitalización, en este caso, hizo que cuando efectivamente Comunidad Ciudadana había tenido 50 votos, acabó con 5 votos, porque el acta con la que consideraron que era el acta final, que no es la correcta, en esa acta tenía apenas 5 votos Comunidad Ciudadana. Y en esta acta tenía 91 votos el MAS, correctamente, pero acaba con 152 votos, que era la manera en que fueron transcritos por este lado. Otra vez, puede haber una explicación de error humano acá, puede haber una explicación de error humano. Y lo que quiero decir con esto es que, de todos modos,
el camino de comparar el TREP con cómputo final puede ser un camino que nos entregue algunas irregularidades, pero va a ser muy difícil que muchas de estas irregularidades no puedan ser explicadas, entre comillas, por vías alternativas. No estoy descartando que hay una explicación distinta, una vía benigna a esto, que haya habido alguna cosa distinta a la benigna. Pero obviamente son diferencias llamativas. Tengo otro ejercicio, el acta 81.159, la foto está en internet, en el TREP, y en la sección de observaciones no hay ni una sola observación realizada. Sin embargo, el acta que aparece fotografiada ya aparece con un montón de anotaciones y no solo con 30 votos de diferencia a favor de una de las fórmulas, sino 32. ¿Por qué se da esto? Claro, o sea, bueno, es otra vez. Alguien va a poder decir que esto ha sido simplemente, las anotaciones las han hecho en el cómputo final y que esto ha sido después de volver a contabilizar las actas o lo que fuera. Pero lo gracioso de esto es que se hace una primera observación donde se entregan 32 votos, se hacen todas las achuradas que se pueden al acta que venía antes sin ningún tacho ni nada. Después se vuelve a hacer, al parecer, una segunda contabilización y se dice que en realidad en lugar de 32 votos debería tener 30 votos el más, pero en el acta, en el cómputo final, esta observación parece descartada porque de todos modos acaba con 32 votos el más. Otra vez, la diferencia acá son 2 votos y por lo tanto esto seguramente, siendo llamativo, interesante y hasta obviamente potencialmente tener algún tipo de repercusiones, de todos modos, desde mi punto de vista, estas comparaciones entre el TREP y el cómputo final no nos van a llevar a resultados demasiado distintos o grandemente distintos como para explicar este gran salto. Este gran salto tiene que haberse dado desde mi punto de vista probablemente en algo que nunca pasó por el TREP, que es el caso de las 1511 actas de las que les he estado conversando, sobre las cuales puedo hacer públicas cuáles son y seguramente cualquier persona que está trabajando en este tema va a poder comprobar esto, pero además de eso, porque justamente hay patrones que pasan más allá de simplemente la discusión de digitalización o de problemas de sistemas o computacional. Hay patrones de grandes números que son tremendamente llamativos y distintos en muchos casos. Y estos casos sí son cuantitativamente importantes, porque como decía, en el resultado que les decía antes de la diferencia de 8 puntos de margen adicional que se tuvo en estas mesas que nunca pasaron por el TREP, esto equivale aproximadamente 21.000 votos más o menos. Y 21.000 votos es justamente el número en el que uno ya podía, en una diferencia estrecha, hacer una diferencia cercana al 0.5% que se necesitaría para no llevar esto a una segunda vuelta. En definitiva, mi reflexión final con esto es que yo diría que es muy importante que en este momento, sobre todo en que estamos en una coyuntura bastante compleja, tengamos la altura de miras para poder hacer una evaluación desapasionada de los resultados que tenemos, dejar que la razón, la economía, la estadística y las matemáticas sean nuestros compañeros para tratar de evaluar efectivamente qué es lo que ha ocurrido acá, porque de todos modos van a haber explicaciones distintas a algunas discrepancias en el TREP y el cómputo final, pero no pueden haber estas explicaciones para las diferencias que he encontrado. ¿Por qué no pueden haber estas explicaciones? Porque estas nunca pasaron por el TREP, o sea que no hay la posibilidad de que haya habido algún problema de transcripción en las actas. Las actas son las actas. Y por lo tanto, lo que tendría que evaluarse acá es por qué ocurren este tipo de patrones tan llamativamente distintos en un número importante de mesas, que son nada comparables con mesas en las mismas localidades, aún en la misma escuela. ¿Qué es lo que hace que estas actas tengan este tratamiento tan distinto y además hayan sido aisladas del TREP? Profesor, le agradecemos muchísimo y gracias por sus conclusiones. Sé que es una clase de economía y estadística abreviada la que usted nos ha dado. Es un trabajo intensivo de 72 horas.
que lo vemos reflejado y lo hemos tratado de resumir en estos minutos. Le agradecemos muchísimo este contacto, sabemos que usted va a publicar a partir de esta entrevista su estudio en su página web y también nosotros lo haremos para quienes quieran revisarlo. No nos inspira absolutamente nada más que seguir y me pliego a su recomendación que la estadística, la matemática sean las que hablen y no las subjetividades de cariños o no cariños hacia el resultado electoral. Le agradezco mucho y bueno, hasta cualquier minuto seguiremos conversando. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Juan Carlos. Bien, amigos, ustedes siempre tienen la última palabra. Hemos dejado que el profesor asociado del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, Rómulo Chumacero, nos haga esta explicación y presente su estudio. Lo vamos a colocar aquí en el sitio de Postdata, por si usted quiere profundizarlo, para que usted pueda revisarlo. Gracias, vamos a una pausa, regresamos.